Ya estamos en sus hogares para bendecirles, que Dios se les bendiga grandemente. Esperamos que tengan una semana de éxito porque en realidad el domingo es el inicio de semana. Iniciamos con el Día del Señor. Y qué bueno poder entrar en sus hogares, llevarles un programa que los anime, un programa que sensibilice y definitivamente que trate de educar a toda la teleaudiencia, como tratamos de hacer aquí en Hablemos. Hoy tenemos un tema que después de tantas situaciones que de hecho estamos padeciendo, que un Bocas del Toro, ¿verdad? Con una condición muy triste, huelgas, paros, situaciones en el Medio Oriente, que aunque las personas no vivan allá o no estén en algún lugar de hechos de mucha violencia, el solo ver las noticias crea un ambiente de tristeza y en muchos de los casos de depresión. Pero yo quiero ir a la porción bíblica, que como siempre yo abro los programas, y en este caso tengo el Salmo 34:18. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios siempre está cercano a los que tienen un corazón quebrado, entristecido. Siempre está cercano para salvar a aquellos de espíritu contrito, triste. Y de eso trata este programa. Tengo algunas imágenes que quiera Dios que les pueda ayudar como una introducción a lo que este programa nos va a brindar hoy. Y gracias a la invitada que tengo hoy, que casualmente es de la Caja del Seguro Social. Bueno, ya les dije, vamos hoy a derribar algunos estigmas sobre la depresión, que es una condición que afecta a millones de personas. Estuve leyendo que 280 millones de personas, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que es un promedio, ¿verdad?, de personas alrededor del mundo, un estudio que se hizo de manera global, que son personas que sufren de depresión. No estoy hablando de tristeza, que es como algo que continúa y uno no le hace caso y se convierte en depresión. Quiero en este día, con la ayuda de un funcionario de la Caja del Seguro Social, a quienes les agradezco que siempre me tomen en cuenta, tanto en mis programas de salud como en Hablemos. Quiero que abramos ese Zoom lentamente de nuestra pantalla, gracias a Víctor Sanjur, nuestro camarógrafo, juntamente con también un equipo que en crédito saldrá. Tengo a mi invitada, a la doctora Jazmín Cedeño Suman, psiquiatra. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, Nubia. Muy bien. Qué bueno tenerla aquí. Yo creo que en otras ocasiones nos hemos visto también, ¿verdad? Sí, hace años. Muy bien, hace años. Y qué bueno que Panamá, siendo un país tan hermoso, en medio de tanta situación, siendo pequeño aún, nos podamos encontrar realizando nuestras funciones. Gracias a Dios. Gracias por la oportunidad. Me siento muy bendecida de estar en su programa. Ay, hombre, también muy contenta de poderla tener y de educar, porque creo que más que coincidencia es algo que nos apasiona. Y de eso se trata Hablemos. Y todos los programas que realizamos aquí. Pero vamos a hablar de esta situación que no es tan solo después de la pandemia. Esto es algo que ha ido evolucionando con el tiempo. Y definitivamente que con la pandemia y situaciones que a nivel global, guerras, muchos matrimonios quebrados, situaciones en el país hoy por hoy, huelgas, las noticias que tal parece que toda mala noticia es la que nos presentan y al final la buena noticia. Nos hemos acostumbrado a una cultura de muy malas noticias y también de generar conceptos muy negativos. Hablemos como psiquiatra, ¿qué es depresión? Ok, la depresión, a diferencia de la tristeza, porque muchas veces las personas piensan que es lo mismo la tristeza y la depresión. La tristeza es una emoción normal que todos sentimos en algún momento dado cuando tenemos alguna mala noticia. Como seres humanos nos ponemos tristes. Pero la diferencia entre la tristeza y la depresión es cuando la persona se siente triste
por más tiempo, por lo general más de 2 semanas, y muchas veces no hay una causa que explique ese sentimiento de tristeza. Y la persona, aparte de sentirse así triste, por lo general tiene una desesperanza, una desmotivación, una falta de energía que hace que la persona no funcione en su día a día, que lo diferencia de la tristeza, porque en la tristeza la persona sigue funcionando, pero en la depresión no, la funcionalidad de la persona está afectada y eso conlleva a mucho sufrimiento para la persona. Yo pienso que en parte saber qué nos está pasando es parte de la solución. Ahora, quiero concretizarnos porque usted es jefa del programa de salud mental en la Caja del Seguro Social. Le preguntaba a usted, ¿cuántos psiquiatras son en el seguro? En la Caja somos 85 psiquiatras en todo Panamá. En todo el país. Incluyendo los 15 psiquiatras de niños y adolescentes que tenemos para una población de 4 millones de habitantes. Muy poco. Bastante. Imagínese, un psiquiatra atendiendo, estamos hablando más de 1,000 personas. Exacto. Así es. Ahora, este es un programa que ustedes han ido desarrollando desde hace muchos años. Sí, ya el programa de salud mental tiene más de 50 años de estar formado. Se ha ido formando profesionales. El programa incluye tanto psiquiatras, psicólogos, enfermeras de salud mental, pues que todos trabajamos en equipo. Son profesionales idóneos, capacitados, pues para tratar y ayudar a las personas que en algún momento o en el transcurso de su vida tengan alguna enfermedad, algún trastorno mental. La idea es proporcionarle a las personas las herramientas para hacerle frente al día a día y pueda seguir funcionando. Y yo pienso que parte de esas herramientas es este tipo de programas que humildemente hablamos, que tenemos la oportunidad de desarrollar, tanto en radio, televisión, medios digitales. En primera instancia, conocer qué es una tristeza y qué es una depresión. Ahora, hay personas que pueden tener una tristeza y no la comenten y pueden caer con el tiempo en depresión. ¿Cómo ayudamos a esas personas en ese interín antes de llegar a esa depresión? Yo siempre le digo a los pacientes que uno lo más que, o como amigo, es escuchar. Sí. Uno debe ser empático, porque no siempre uno puede solucionar los problemas de la otra persona, pero uno sí puede ser empático, tener una escucha activa. Y cuando la persona sienta que no puede, porque tenemos muchos estigmas con respecto a las enfermedades mentales y precisamente la idea es romper con esas brechas que hace que la persona no busque ayuda, porque sí hay profesionales que ayudan a las personas a salir de la depresión. Entonces, cuando la persona siente que esa tristeza se está cronificando, le dificulta su funcionalidad, no le permite trabajar, le trae problemas en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones familiares. Y eso es muy importante porque acudir y buscar ayuda. Exacto. Usted ha mencionado algo sumamente importante. Reconocer y buscar ayuda. Lamentablemente hay gente que ni se atreve a reconocerlo y mucho menos buscar ayuda. Exacto. Y ha mencionado algo muy importante, amigos televidentes, y es el hecho de tener malas relaciones en la familia, en lo laboral, y eso es una situación muy difícil para la persona. Siento que recrudece la sintomatología. Sí, exacto. Precisamente los factores de riesgos sociales hacen que una persona pueda deprimirse. El ser humano, recordemos que es biológico, psicológico, social y espiritual. Entonces, problemas familiares, problemas económicos, problemas de pareja, divorcio, pobreza, todo eso son factores de riesgo que pueden incidir en la salud mental. El ser humano, las guerras, los problemas de inmigración, los problemas de escasez, el hambre, todo eso. El agua, que estamos hablando de situaciones reales, las situaciones de gobierno,
el no querer también escuchar lo que la realidad o la verdad y dejarnos guiar por lo que otros dicen, sí deprime. Sí. Deprime y las personas caen en una situación de cosas terribles. Estuve leyendo que en el año 2021 hubo aproximadamente 130 suicidios y esas personas no fue de ya para allá. Aún en medio de su depresión, fueron planeando esa situación. Sí, es raro que el suicidio sea impulsivo. No, exacto. La mayoría de las veces es algo que la persona va elaborando, va estructurando, hasta que llega un momento que toma la decisión y comete el acto. Panamá no escapa de la realidad. En el mundo, el 5 o 10% de la población mundial sufre de depresión. Entonces, aquí el 10% de la población mínima está padeciendo de depresión. Entonces, sí, eso es muy cierto. Y los niños, el 15% de los niños adolescentes sufre de algún trastorno mental. Y con la pandemia aumentó en un 2.5%. Entonces, sí es un problema de salud pública, sí es un problema real. Sí. Y con los problemas económicos, los problemas familiares, los divorcios, todo eso son factores de riesgo que aumentan. El desempleo, claro. Doctora Yasmín, estuve leyendo que aproximadamente un 50% son las mujeres que se deprimen. ¿Esto es cierto? Lo que pasa es que las mujeres acudimos más a atendernos. Y se tiene mayor conocimiento. Exacto. Entonces hay un subregistro con respecto a los hombres. Claro, al ellas acudir más a las instancias, a los hospitales, pues se registran más. Pero los hombres se deprimen más. Es más, los hombres cometen más actos de suicidio que las mujeres. Entonces, eso nos da una idea que realmente ellos también se están deprimiendo. Lo que pasa es que no buscan ayuda precisamente por los estigmas que hay. Ahora, en el caso de los hombres o algunas otras personas, no buscan ayuda y es un autoengaño, porque sí hay ciertos comportamientos que reflejan que hay una situación de depresión. Y doctora, usted como psiquiatra, ¿el hecho de enmascararlo no acrecienta esa depresión? Llegará un momento en donde vive de manera muy íntima todas esas situaciones que una persona depresiva siempre encara y experimenta solas. Claro, porque lo que uno no expresa, lo que uno no trata, uno no lo puede mejorar. Entonces, si una persona reprime sus emociones, reprime lo que siente, no lo puede trabajar. Entonces, no va a buscar ayuda. Entonces, va a seguir larvando esa depresión hasta que llega un momento en que a veces estallan o explotan con las consecuencias que es el suicidio, que es lo más lamentable que muchas veces las personas cometen. Y si no hay suicidio, gracias a Dios, ahí es el maltrato, ¿verdad? Sí, la mayoría de los hombres cuando están deprimidos se ponen agresivos. Ese es uno de los síntomas, de los signos que uno puede observar en los hombres. El hombre deprimido es agresivo, a diferencia de las mujeres que se pone triste, que llora, porque recuerda que nosotros somos culturales también. Sí. Entonces a las mujeres es permitido llorar, ponerse triste, decaerse, porque culturalmente podemos hacerlo, pero el hombre no puede ponerse a llorar, no puede hacer más de 4 cosas. Y eso de reprimirse no es bueno. No, para nada. No es bueno para nada, sinceramente. Hay tantas muestras de esta situación, pero si usted como psiquiatra nos pueda decir algunos signos que ya sea la esposa o el esposo, el jefe o los compañeros puedan detectar de manera sabia que esa persona probablemente está pasando por depresión. ¿Cuáles serían esos signos? El humor triste, pueden tener insomnio, la falta de apetito, el desgano, la falta de energía. Muchas veces las personas están irritables, tienen pérdida de peso o aumento de peso.
los adultos tienen alteraciones del estado de ánimo o también del deseo sexual en los adultos, la irritabilidad en los hombres. Muchos tienen alteraciones fisiológicas. Eso lleva a tener muchas enfermedades. Sí, porque recuerden que cuando las personas están deprimidas tiene un aumento del cortisol en la sangre, que es la hormona del estrés. Exacto. Entonces vienen otras enfermedades. Vienen enfermedades metabólicas, dermatológicas, por eso que a las personas se les cae el cabello, les empieza a salir enfermedades en la piel, enfermedades gastrointestinales, Exacto. diarrea. Se le sube la presión, entonces son otros síntomas que pueden acompañar pues el sentimiento ese de tristeza crónico que presenta. Y ahora que estamos viendo en pantalla algunas de las ilustraciones, concreticemos también en cuanto a la tercera edad. La tercera edad que se deja abandonada, en donde pareciera que llegó a un tiempo en donde ya conversar con ellos no es lo principal. Se les alimenta, si acaso se les saca, y si no son de hablar ellos porque tienen una tristeza interna, porque hay muy poco amor, los adultos mayores también se pueden deprimir. Sí, realmente después de los 65 aumenta la probabilidad de depresión precisamente por ese sentimiento de vacío y soledad que pasan nuestros adultos mayores, porque es como que quedan solos, ya los hijos están grandes, están haciendo su vida, entonces muchos de ellos quedan sin un propósito de vida, sí. Entonces quedan quedan tristes, quedan sin... A la libre, ¿quién los atenderá? Exacto. Incluso muchas son las personas fuera del hogar que les agarran cariño porque perciben la soledad, esa resequedad por parte de sus familiares. Ahora, en la Caja del Seguro Social, en este departamento de salud mental en donde usted es la jefa, ¿cuáles son los casos más cotidianos? ¿Niños, adolescentes, personas adultas o personas de la tercera edad? Realmente nosotros en las policlínicas vemos de todo. Vemos niños, adolescentes, vemos mujeres, vemos pacientes geriátricos. Nosotros en una población que vemos de todo. ¿Es preocupante la situación que vivimos? Realmente sí, porque somos pocos psiquiatras, es una población, a pesar que somos 4 millones, yo considero que tenemos bastante población que necesita atención en salud mental. Sí, entonces acuden a los servicios de salud mental y a veces no nos damos abasto. Me imagino. No nos damos abasto. Y eso que para esto hay que tener una atención en todos los casos individual. Exacto, escucharlos. Exacto. Sí, los casos de niños. Antes uno no veía niños de 8 o 9 años con intentos de suicidio y ahora los hay. Entonces es una población que cada día demanda más de la atención de salud mental. Debemos preocuparnos cuando tenemos algún familiar con una tristeza continua, en donde pareciera que quiere disimularlo, pero lo vemos o la vemos pensativa y pareciera que no hay causa y si la hay le da mucha importancia. Yo pienso que como familiar uno se va a preocupar porque uno quiere a la persona y uno puede llegar a la persona y tratar de conversar con ella y preguntarle, abrir como un espacio seguro para que esa persona pues hable y diga cómo se siente. O quizás no decirle de manera tan puntual, sino tratar de ganarse, o abrir ¿verdad? el espacio. Y si no lo puede hacer con ella, porque eso depende de cuán cómodo se sienta la persona para hablar, que sepa que no está solo. Porque las personas no necesariamente quieren que uno le resuelva el problema, sino sentirse acompañado en medio de su dolor. Sí, cuán importante son las amistades, doctora, Mucho. ¿verdad? Cuán importante es tener buenos amigos, que realmente que con la mano pues sobrarían dedos, aunque eso no es un pecado, no es, y es que un amigo hay que cultivarlo. Cuán importante es tener buenas relaciones con los hermanos, con la madre, con el padre. Probablemente al inicio no, porque entre hermanos hay
peleas, a veces esa es la etapa del crecimiento, pero con el tiempo se van uniendo. Se va mamá o se va papá y pareciera que se unen más. Pero cuán importante es eso, porque en ese caso esa persona que está deprimida recurre al amigo o recurre a un familiar, ¿cierto? Cierto. Me imagino que ustedes a veces preguntarán qué tipo de relaciones cercanas tienen. Es que el apoyo familiar es sumamente importante. Los seres humanos somos sociales y Sí. nuestro cerebro está diseñado para vivir en sociedad. Es más, cuando nosotros abrazamos, le damos un beso a alguien, nuestro cerebro libera oxitocina, sí. libera serotonina, que son nuestros neurotransmisores de la felicidad, del apego. Entonces, sí necesitamos tener relaciones familiares sanas. Entonces, sí son importantes. Tener una red de apoyo es importante. Total. Doctora, ¿en cuánto ha influido las redes sociales a esta depresión? Porque definitivamente, y lo tengo aquí por eso, porque esto de scrollear, de buscar, a veces no es más nada que también una soledad, una persona sola, viendo y viendo. O también el buscar afecto por los likes o me gustas. ¿Cómo tocan ustedes eso como psiquiatras? Bueno, las redes sociales han cambiado mucho la manera de socializar de las personas y mucho más de los jóvenes y adolescentes. Esa sensación de bienestar falsa cuando ven me gustan genera en los jóvenes y también en los adultos esa creencia de que me siento bien y el cerebro empieza a liberar dopamina y otras sustancias, pero son relaciones muy fugaces que no son como las relaciones que teníamos antes nosotros, más duraderas y más estables. Entonces son relaciones que se rompen fácilmente. Y ahora los jóvenes y en los adultos también han creado muchas adicciones y que los muchachos se la pasan solamente en el celular incluso y no socializan. Es hasta triste que uno cuando está en algún restaurante, no sé si le ha pasado, y uno mira al lado, hay 4 personas viendo el celular. Exacto. Y yo pienso que cuando uno sale a comer hoy es para disfrutar, pero alguien tiene que romper eso. Exacto. Con mucha suavidad, ¿no? Porque esto es... para muchos es violencia. Hay que poner las normas de que cuando estamos en el restaurante todo el mundo deje el celular en su casa. Incluso en la casa. ¿Qué recomienda usted para prevenir los padres que nos están viendo, los abuelos, incluso personas ya maduras en una edad 30, 35, 40, porque podemos hablar que aún todavía en este tiempo, con todo respeto, una generación de 20, 21, 22, hasta 24 todavía no está del todo madura y capacitada para enfrentar situaciones que ahora se han desbocado hacia ellos y a esta generación, ¿verdad? ¿Qué tipo de consejos podría dar usted a la familia de manera tal que si no podemos ir para atrás, 80 o los 90, en donde la situación había cambiado, realmente esto es bueno también, nos ayuda mucho? Claro, yo creo que, estoy convencida que hay que poner límites. Sí, tenemos que volver a la familia, sentarnos a comer, a dialogar, a compartir, a salir al parque, a caminar, a comer. Los niños no deberían, los niños menores de 5 años no deberían tener celulares porque precisamente ellos están en una época crítica del desarrollo cerebral que eso, el celular y las tablets les afecta. Entonces, los padres somos los que tenemos que poner el ejemplo y compartir más con los chicos, pero nosotros tenemos que crear esas actividades y ser el ejemplo. Entonces debemos llevarlos a ellos a pasear, a jugar, a cenar, creando un ambiente seguro para los niños, para los jóvenes, para la familia. Pero tenemos que volver a los tiempos de antes. Sí, tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo. Buscar alguna excusa. Exacto. Para grupos que antes tocaban guitarra. Exacto. Pareciera como muy arcaico y aburrido, pero es que esto ha hecho que muchas cosas que unían sean aburridas. Ahora, hay algo que puede también desatar una depresión y es el duelo. El hecho de ya eso no fue buscado. Personas que viven al lado de una persona con cáncer y ya están viendo que es muy probable que se vaya, que es muy diferente a alguien que de momento se fue.
por un paro cerebral, cardíaco, en fin, ¿esas son tipos de depresiones distintas? Ok, el duelo es una tristeza esperada. El duelo, cuando alguien muere, o duelo es una tristeza frente a algún evento, es un trastorno adaptativo o una tristeza. Que puede ser hasta un divorcio. Exacto, eso son tristezas esperadas y el organismo necesita un tiempo para adaptarse a esa pérdida. Digo, puede ser la muerte, puede ser una pérdida de trabajo, pueden ser muchas circunstancias. Uno espera un tiempo más o menos, algunos estudios dicen 6 meses, 1 año, en donde el organismo, el cerebro, pues va estructurando toda esa pérdida. Posterior a ese año, entonces uno piensa que esa persona que ha tenido esa tristeza o ese duelo que hasta ese tiempo fue considerado normal, pasado 1 año, entonces puede estar cayendo en una depresión. Porque el duelo es fisiológico, es transitorio, es normal durante cierto periodo porque uno se debe adaptar a la pérdida. Pero posteriormente a ese tiempo, entonces uno puede considerar que la persona está cayendo en una depresión. Por lo general hay personas, como seres humanos nosotros tenemos vulnerabilidad genética para la depresión. Claro, hay factores sociales, psicológicos, ambientales que inciden en esos factores genéticos para desarrollar la depresión. Entonces uno tiene que estar observando eso a lo largo del continuum de la vida del paciente y ver en qué momento uno espera que esa persona pues mejore de ese duelo. Muy cierto, hay duelos. Ahora, hay duelos, ahí hay duelos. Sí, mire, estaba pensando también antes de finalizar, hay duelos y no hay burla al respecto porque ahí hay amor y cariño hasta cuando un perro muere. Un perro de 20 años, 18 años. Son parte de la familia. Oh, sí, de verdad que he aprendido a ver eso, sinceramente, que hasta que sean los perros de un hermano, una amiga, un amigo, un compañero de trabajo, uno hasta lo entiende, definitivamente. Exacto. Me gustaría que dé algunos consejos y lo que la Caja del Seguro Social con este Departamento de Salud Mental están determinados independientemente, no a ser una minoría, sino un grupo que están tratando de dar el todo por el todo. La cámara es suya. Si nosotros en la Caja del Seguro Social, el departamento, el Programa Nacional de Salud Mental está concientizando a la población sobre la prevención de las enfermedades mentales. Nuestro propósito es promover salud mental. Nosotros queremos que la población sea una población sana, queremos eliminar los estigmas, los mitos que hay con respecto a las enfermedades mentales y disminuir la brecha que existe en la población que hace que no busquen atención en salud mental. En el mundo hay 1 de cada 8 personas sufre algún trastorno mental y desafortunadamente el 75% de esas personas no pueden buscar ayuda y están sufriendo. Nosotros como programa pues queremos ayudarlos. Así es. La realidad es que la depresión no es el final. Podríamos decir así como que es una página difícil en un libro que no se ha terminado. La depresión tiene mejoría, ¿verdad? Y puede sanar. Y yo pienso que eso es muy importante para aquella persona que ahora mismo se ha sentido o tiene un familiar en depresión severa, que eso tiene un final, gracias a Dios. Una ayuda espiritual, una ayuda definitivamente médica, una ayuda en terapia. Y ambiental, ¿no? Exacto. Los últimos estudios han demostrado que el estilo de vida sí influye en el estado de ánimo. Lo que comemos, el ejercicio, sí tiene impacto en el cerebro. Cuanto más ejercicio hagamos, mientras más nos movemos, nuestro cerebro va produciendo esas sustancias que se ven alteradas cuando estamos deprimidos. Lo que comemos, el exceso de azúcar, el exceso de alimentos procesados también tiene que ver con la depresión. Algo que le gusta tanto a la gente y es depresivo. Exacto. Doctora Jazmín Cedeño Suman, psiquiatra, jefa del programa de salud mental de la Caja del Seguro Social. Gracias mil por esa
inclusión un domingo y también un martes, porque retransmitimos el martes a la 1 de la tarde. Muy contenta de habernos vuelto a encontrar y que como docentes también trabajemos en pro de algo que podamos animar, darles esperanza, porque sí la hay. Doctora Jazmín Cedeño Suman, psiquiatra de la Caja del Seguro Social. Quiero agradecer a la Caja del Seguro Social la oportunidad que siempre nos brindan de poder abordar estos temas. Y tengo que decirlo, no podemos siempre pensar que esta institución, corrijo, es mala, ¿no? Trabajan arduamente. No nos dejemos llevar por el qué dirán o situaciones. Investiguemos, analicemos y sigamos acudiendo a este lugar con la esperanza de que sus profesionales puedan detectar alguna situación adversa a nuestra salud y poder curarla. Claro que sí. Gracias mil por permitirme, con la doctora Jazmín Suman, que hablemos sobre la depresión, que tiene cura con la ayuda de Dios. Les bendecimos